En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, un saludo para todos. Acá estamos, una vez más cumpliendo nuestra cita semanal en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer, con una emisión más de su podcast Panorama Digital, escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Inseguridad desbordada en la capital de la República tiene los ánimos atizados de los ciudadanos. Homicidio en Transmilenio, asesinato en la calle por robar una gorra, fuego a quemarropa en la puerta de la casa de los ciudadanos denota una violencia que está llevada al extremo con armas blancas y de fuego para intimidar y generar el pánico colectivo. Fenómeno que en Consejo de Seguridad la alcaldesa Claudia López atribuyó e indilgó a la migración venezolana. Actitud xenofóbica que da nacionalidad al crimen para algunos está sustentada en la percepción y realidad de lo que a diario ocurre y se ve en las calles de la capital. Conexidad de cada uno de los hechos con la presencia de migrantes y la mendicidad que se desata en cada una de las esquinas. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Raponazo, robo en vehículo, persecución en entidades financieras e instituciones de comercio son un punto de saturación que llama a preguntar dónde está la alcaldesa y sus funcionarios, dónde hay una política gubernamental diferente a buscar endilgar culpas al vecino, dónde se amarran los pantalones y ponen mano firme para controlar una ciudad que se les está saliendo de las manos. Expiar culpas del Palacio de Liébano en la Casa de Nariño parece ser el derrotero de una administración incapaz de hacer frente a los problemas coyunturales de la capital. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. La inseguridad, más que un tema de percepción, se convirtió en un problema que se salió de madre en la ciudad de Bogotá. A diario, los ciudadanos se enfrentan a hechos insólitos que sin distingo de edad, zonas, clases sociales o género, reportan heridas de consideración, ataques de lesiones desproporcionadas, así como enfrentamientos con la fuerza policial, robos masivos en el transporte, intimidación con armas en las calles, entre otros factores. Biosfera social en la que un importante porcentaje de capitalinos afirma haber sido víctima de algún delito y no les permite estar tranquilos en el propio entorno de vivienda, a consecuencia de las bandas de crimen organizado binacionales que operan principalmente en las localidades de Kennedy, Rafael Uribe, Poza, Usme y Suba, pero no dejan al margen otros sectores de la ciudad. La seguridad es un dolor de cabeza para todos y eso lo reconoce en esta intervención la propia alcaldesa de la capital, Claudia López. Sé que un dolor de cabeza para todos es el tema de seguridad, lo reconocimos aquí desde el principio, tanto en Kennedy como en Bogotá. Tenemos un problema serio y hoy en particular, pues además tenemos un dolor muy grande por lo que pasó. Son 14 indicadores los que medimos, 12 de 14 han mejorado este año, pero 2 nos tienen adoloridos porque no hemos logrado que mejoren, sino que han empeorado respecto al año anterior, que es el homicidio, en que en Bogotá ha crecido el 1%, en Kennedy 4%. Ahí hay temas de criminalidad. Yo no quiero estigmatizar ni más faltado a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadrito. Y en eso aquí hablaba con Luis Ernesto, tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Y eso tenemos que trabajar. Migración Colombia tiene un equipo de gente queridísima, pero son una cosa muy chiquita, muy precaria. Tenemos que ver cómo los apoyamos, pero también que nos ayuden. Que si no tiene 5 anotaciones, o sea, toca coger al mismo inmigrante ilegal 5 veces para poderlo deportar. No, hombre, deberíamos poderlo deportar desde la primera vez, o sea. Se pide ayuda a Migración Colombia para poner tate quieto a los venezolanos conexos con el crimen organizado en la capital. Complejo escenario que da mucho que pensar si el propio encargado de los asuntos de seguridad de Bogotá manifiesta abiertamente en los medios de comunicación NTN 24 que siente miedo de salir a la ciudad.
miopía gubernamental que se niega a asumir la cuota de responsabilidad que les asiste en la premiante necesidad de atacar los hurtos y diversos delitos que impactan a la capital, minimizar el entorno, esforzándose en hacer creer que las cifras vienen en descenso, no es más que la demostración de la ineptitud que impide reconocer que las cosas no se hacen bien y que las evidencias que se expanden velozmente en las plataformas sociales son la cruda realidad de lo que hoy se vive al interior de la sociedad capitalina. El universo de capturados habla de un mayor número de colombianos, como es obvio, pero hay un importante número de extranjeros frente a su porcentaje de presencia en Colombia. Por lo menos es lo que se extrae de esta declaración en Semana en Vivo por parte del director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Vargas. El universo de capturados frente a los 140.000 capturas es del 17%. Es decir, que las personas que delinquen en Colombia son en su mayoría colombianos. Es decir, el 83% de las personas capturadas y que delinquen son colombianos. El 17% son extranjeros. Dentro de ese 17%, el 94% de ese 17% son de origen venezolano. A este año, a 8 de octubre, la Policía Nacional ha registrado 139.800 capturas. 33.589 de esos 140.000 aproximadamente son extranjeros. Importante indicar que la mayoría son de origen venezolano. De esos 33.589, 31.649 son de Venezuela, 655 ecuatorianos, es decir, el 2%. Estoy hablando del total de los extranjeros. 133 peruanos, 118 españoles y 1.034 de otras nacionalidades. Hay de casi todas las nacionalidades, pero de números muy pequeños. Hay de todas las nacionalidades, pero no se puede minimizar el fenómeno que va en crecimiento. Sucia estrategia de echarle la culpa al vecino no es más que un detonante de incapacidad para ejercer gobierno con autoridad. Ver la viga en el ojo ajeno y endilgar lo malo a los demás hace carrera en la burgomaestre, que parece más preocupada por el show mediático que brinda el escándalo y la posición en el imaginario colectivo que en tomar la rienda de una ciudad que se le está saliendo de las manos. Contraposición de la realidad con las cifras de la Secretaría de Seguridad exalta una política de cortocircuito con la policía, diatriba operativa que acrecienta la impunidad, los hechos de violencia y tiene desbordado el crimen urbano. Denuncia de hechos colectivos contra venezolanos va en aumento en este 2020, es lo que afirmó en Semana en Vivo el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Vargas. En el consolidado de este año, a fecha, reitero, 8 de octubre, van 10.414 personas de Venezuela capturadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si se mantiene la tendencia, este será el año de mayor captura de venezolanos por cometer delitos, lo cual el año pasado fue el año con mayor número. Quiere decir que este año se incrementaría si la tendencia se mantiene, lo cual significa que su participación en los delitos va en aumento, en especial de los venezolanos. Por más que se quiera desmitificar el fenómeno, lo cierto es que la delincuencia venezolana va en aumento al interior de la capital. Errónea táctica de eliminar las líneas de vigilancia por cuadrantes y polarizar los ánimos de la población contra la fuerza pública tiene sus consecuencias en la escasa cooperación y denuncia ciudadana que permita desactivar el fenómeno delincuencial. Urgente es revisar el plan de seguridad, convivencia y justicia que tiene la administración capitalina para abordar los indicadores criminales que están asociados con el importante incremento del desempleo y la alta tasa de migrantes en conexidad con hechos delictivos. Verdad de apuño que puso en el ojo del huracán a la alcaldesa de Bogotá, lejos de xenofobia, el racismo, el odio, la discriminación o ponerle nacionalidad al crimen, saca a flote el advenimiento de mendicidad que se ha desatado con ciudadanos patriotas en todos los rincones de la capital. Realidad que no se puede dejar de desconocer o tildar de populismo identificando enemigos, como lo quiere hacer ver el presidente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Lo que hace el populismo es ver, identifiquemos un enemigo donde muchos puedan sentir que sí, que ese es el enemigo por diferentes razones, y de esa forma evadimos la problemática de fondo, nos lavamos las manos, le echamos la culpa a otro. Pues eso me parece que es peligroso y irresponsable. Peligroso e irresponsable es hacerse el de la vista gorda frente a un fenómeno que está impactando a todos los bogotanos que a diario se enfrentan al fenómeno venezolano en las calles. Peligrosa estigmatización que se constituye en una bomba de tiempo, señalamiento de deportación
deportación y expulsión, enciende las alarmas y pide mano firme del gobierno nacional y local con los sujetos capturados en diferentes actos delictivos, 2.936 del país bolivariano. Hurto de celulares, locales comerciales, bicicletas, vehículos y residencias, sumado al homicidio de Transmilenio, el asesinato de un joven por robarle una gorra en el sur de Bogotá o los disparos a quemarropa en diferentes actos, son una clara evidencia de la penetración del crimen en el colectivo social, entorno que deja cada vez más en evidencia que Claudia López perdió el control de la ciudad, como lo indicó en Semana en Vivo el senador Ciro Ramírez. Claudia López, además de perder el control de la seguridad de la ciudad de Bogotá, de no tener acciones para recuperar el empleo y la economía de la capital de los colombianos, arranca con comentarios xenófobos para distraer la atención. Así no es, alcaldesa. Esa no es la manera de administrar ni de discriminar por su nacionalidad a los venezolanos. Discriminar por nacionalidad no es lo adecuado, pero los hechos llevan a tener que indicarlo dada la conexidad de situaciones con los ciudadanos venezolanos, problema que le hace la vida a cuadritos a la mandataria capitalina, pero no lleva a fijar una hoja de ruta para aplicar todo el peso de la ley a quien corresponde. Imperioso es desarrollar en conjunto con las ramas ejecutiva, legislativa y judicial un proyecto de ley que endurezca las penas a los delincuentes. Anuencia de las autoridades con el delito propicia destrezas criminales que rayan la impunidad y reincidencia de actores con órdenes de captura vigente por hurto agravado y calificado. Si se revisan las estadísticas, son muchos extranjeros asociados al crimen en el país, como lo dijo el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios. ¿Cuántos venezolanos están privados de la libertad? No es un dato de Migración Colombia, es un dato del INPEC. Importante saber cuántos datos de procesados por delitos tiene la Policía Nacional. No es un dato de Migración, sino de la Policía. Entonces mire lo que pasa. De acuerdo con el INPEC, existen privados de la libertad un poco más de 2.700 extranjeros. De esos 2.700 extranjeros privados de la libertad, 1.500 son venezolanos. Quiere decir que cuando uno mira cuál es el total de personas privadas de la libertad sobre el total de venezolanos en Colombia, encontramos que es inferior al 1%. Es el 0.08%, es una cantidad minúscula. Quiere decir lo anterior, que la criminalidad que está en cárceles no es una criminalidad extranjera y no es una criminalidad venezolana. Y cuando pasamos al segundo indicador, y es capturas, que es importante saberlo, fíjese que en 2019 fueron capturados un poco más de 11.000 venezolanos. 2019, 11.000 venezolanos. Esos 11.000 venezolanos sobre este 1.771.000 corresponde al 0.62%. Es decir, es bastante inferior al 1% y se da por delitos asociados al hurto y al porte de estupefacientes. Delitos asociados con el hurto y el microtráfico dejan en evidencia que se tiene un problema en crecimiento. Bandas rodantes en taxis, motos y bicicletas llevan por su cuenta raponazo de joyas, bolsos y celulares. Circulación indiscriminada de armas blancas y de fuego desata el miedo generalizado que encrespa los ánimos. Indicadores de seguridad que no pueden ser comparados con antecedentes de 2019, pues 2020 es un año atípico en todas las métricas a consecuencia de la COVID-19. Percepción versus realidad, que pregunta ¿dónde está la alcaldesa? Perentorio es un aumento de pie de fuerza en Bogotá, reactivación de los centros de atención inmediata CAI, esos mismos que vandalizaron en las protestas de septiembre, y la circulación motorizada permanente de la policía. Compleja situación en la que muchos se preguntan si puede ser deportado un ciudadano extranjero que haya cometido crímenes en Colombia, y esto fue lo que señaló a 6 AM Hoy por Hoy la abogada Alexandra Castro. Digamos que el hecho de cometer un delito en el territorio nacional, y esto se lo digo con toda honestidad, es la práctica recurrente de las autoridades, y es que estas personas que son encontradas en flagrancia, o son, bueno, digamos en este caso ya no hubo flagrancia, ¿cierto? Porque la conducta ya se adelantó, son encontradas. Tenemos un problema grave, por ejemplo, con la identificación de estas personas si, por ejemplo, no tienen ningún tipo de documento, pero si se logra establecer que fueron ellos quienes cometieron las conductas, pues son inmediatamente puestos a disposición de la autoridad migratoria, quien procede a expulsarlas. El tema de llevarlas a pagar una condena en el territorio nacional tiene algunas complicaciones que tienen que ver, como lo decía hace un instante, con los temas de la identificación. ¿Cómo adelanto yo un procedimiento, un proceso de tipo penal con una persona que puede que no esté plenamente identificada en el territorio nacional? El problema está en la identificación de este tipo de personajes. Devolver la confianza al ciudadano para que denuncie
tiene que estar secundado del apoyo y acompañamiento de la autoridad para que aborde uno de los mayores problemas de los bogotanos. Confrontación de la administración capitalina con el gobierno central y las instituciones es insostenible. Divergencias ideológicas actúan como pólvora incendiaria que atomiza el problema social de miles de ciudadanos nacionales y extranjeros que con cédula en mano están exigiendo subsidios para esta crisis que atraviesa el mundo por la pandemia. Por ello, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, recalcó que Colombia es fraterno ante el problema de la migración, pero nosotros con muchas dificultades hemos tenido una visión fraterna frente a la problemática de la inmigración. Pero yo quiero ser claro en lo que voy a transmitir. La fraternidad es una manifestación que nosotros la hacemos a conciencia, pero vamos a tener siempre cero tolerancia con cualquier conducta criminal o contraria a la ley por parte de los migrantes en el territorio nacional. Cero tolerancia con la infracción a la ley por parte de los migrantes, situación prominente que requiere de medidas impopulares pero necesarias que permitan combatir el crimen y reducir las cifras por hurtos y otros delitos. Deportación de ilegales, más que persecución y un discurso de lástima, como lo han querido hacer ver, es la consecuencia de un supuesto desmitificado por el modus operandi que vincula a los ciudadanos extranjeros con el fenómeno circunstancial de Bogotá. Es claro que el problema está detectado y no es la primera vez que la alcaldesa lo alude a la población venezolana, como recordó en Sigue la W el concejal Andrés Forero. Yo parto diciendo que esta no es la primera vez que la señora alcaldesa alude a la población venezolana en Bogotá de una manera que uno podría considerar en cierta forma xenofóbica. Y de hecho un poco en el contexto que esta declaración la hace la señora alcaldesa después de lo ocurrido en Transmilenio, donde lamentablemente Osvaldo Muñoz fue asesinado por 3 personas y que hoy no se sabe dónde están, y que hoy el mismo secretario de Seguridad reconoció que no hay ningún indicio de que ese crimen, de que ese asesinato, de que ese crimen haya sido cometido por ciudadanos venezolanos. En ese sentido, yo sí pienso que es muy desafortunado ese pronunciamiento de la señora alcaldesa, porque yo creo que el crimen no tiene nacionalidad. Y veo que la alcaldesa y su señor secretario de Seguridad están superados con el tema de la inseguridad en Bogotá. Vemos cómo se ha subido el número de homicidios en lo que va corrido el año. Hemos tenido en los últimos 2 meses 6 descuartizamientos en Bogotá por lo menos. Hemos visto cómo se han incrementado los hurtos a bicicletas. Y entonces yo siento que en este caso, como en tantos otros, la alcaldesa está tratando de lavarse las manos. Y creo que es muy peligroso que en este momento ella esté, para tratar de ocultar su ineficacia para combatir la criminalidad en Bogotá, esté utilizando el chivo expiatorio de los venezolanos y esté agitando la bandera tan odiosa y tan peligrosa de la xenofobia. Agitar la bandera de la xenofobia. Haberes electorales de la burgomaestre capitalina están primando sobre el interés general y andan a la cacería de polémicas que le den protagonismo mediático. Discurso mamerto que rompe mesura y toma de flanco en septiembre a la policía, en octubre a los venezolanos y en noviembre tendrá otro objetivo. Declaraciones que cuestionan y atizan el inconformismo social que viene a desencadenar consecuencias incalculables a nivel político, económico y poblacional. Los ánimos se exacerban en estos momentos, como lo dijo a Semana en Vivo el senador Wilson Arias. En estas épocas de miedo y crisis suelen exacerbarse los ánimos chauvinistas, especialmente en asuntos de seguridad. La alcaldesa de Bogotá se ha equivocado con una expresión xenófoba en relación con hermanos del pueblo venezolano. Hago un llamado a las autoridades a cuidar su lenguaje por cuanto tienden a ser modelo de ejemplo para la ciudadanía. Las autoridades son modelo de ejemplo para la ciudadanía. Clima de tensión que exacerba reacciones de doble moral que hablan de enemigos internos y victimizan al criminal para atacar al estamento democrático y sacar réditos en los próximos sufragios. Ilusionismo que dice tener un preludio de revolución pacífica que dignifica la justicia social más allá de la narrativa oportunista del momento. Discurso que pretende conducir a eliminar el resentimiento que se extrapola en la plaza pública y los escenarios mediáticos. Por eso, la representante Catherine Miranda lamenta los señalamientos de la alcaldesa en Semana en Vivo. Lamento profundamente las aseveraciones de la alcaldesa Claudia López en contra de los venezolanos. Este tipo de afirmaciones solamente pueden generar odio, xenofobia y violencia contra el pueblo venezolano que se encuentra en territorio colombiano. La violencia no llegó a Colombia con la migración venezolana. Un colombiano o un venezolano no es más proclive a ser un delincuente solamente por su nacionalidad. Esto claramente es xenofobia. La violencia y el crimen no es proclive a una nacionalidad, eje sociopolítico distante del concepto ético de la moral, a la cacería de chivos expiatorios
con los cuales atribuir hechos y palabras que opaquen la imagen política de contrincantes partidistas en corrientes de la opinión pública, apertura al debate que democratice las bases de apoyo hasta ahora sectarias, que impide la expansión de un lenguaje público que fortalece la construcción conjunta de soluciones para una sociedad en crisis. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Seguridad, movilidad, salud, rebrote, recompensas, accionar de la fuerza pública, inversión social, son temas prioritarios de la agenda pública de los cuales debe hacerse cargo y asumir como propios la mandataria del Palacio de Líbano, política que dignifica la vida sin absolutismos propios de las alianzas glaucas y quienes fungen como próceres humanistas, elementos que esta semana han sido insumo para la columna de Pulso.com que hemos titulado Fácil criticar, difícil gobernar. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Radicalismo absorto que quiere extremar el discurso contra la Casa de Nariño desde la arrogancia y prepotencia que se disfraza de franqueza, tiranía intransigente y resentida que impide hacer equipo y denota, como ha ocurrido con otros gobiernos de izquierda, que bien fácil es criticar, pero sumamente difícil es gobernar. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el Panorama Digital. En 8 días, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer, con otro tema de interés, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcasts. Panorama Digital.